Bueno, y este programa esta noche se viste de gala porque tiene aquí, con relación a esta historia, de la condena a dos personajes del gobierno cubano de alto rango, Miguel Álvarez y Mercedes Arce. Y tenemos aquí a quien investigó la historia, el periodista Juan Tamayo, de The Miami Herald. Muchas gracias, Juan, por venir esta noche. Bueno. Y tenemos a una persona que los conoció desde dentro, que es Alcibiades Hidalgo. Gracias, Alcibiades, por estar aquí esta noche. Vamos a comenzar con Juan. Juan, háblanos un poco de tu trabajo investigativo y de lo que significa este arresto y esta condena de Miguel Álvarez y Mercedes Arce para Ricardo Alarcón y para su entorno. Bueno, claramente la detención de Álvarez y de Arce fue una de las causas en que resaltó la salida de Alarcón, 11 meses después de que fueron detenidos. Alarcón dejó casi sin noticias, poca noticia, dejó el cargo de presidente del Parlamento cubano. De la Asamblea del Poder Popular. La Asamblea Nacional del Poder Popular, así que tiene que haber sido al menos una gran razón de su salida. En términos del caso en sí, Álvarez y Arce fueron detenidos hace como casi marzo del 2012. Del 2012. Casi 2 años. Casi 2 años, y los tenían en casas protocolares, casas de detención, por todo ese tiempo, con pocas visitas de su familia, siempre investigando lo que sea. Al principio se pensó que era un caso de corrupción de poca monta. Y entonces, pues, el juicio en diciembre, que sale con una condena de 30 años para Miguel y 15 para Mercedes, pues da la impresión que fue algo mucho más serio que... Ahora bien, la acusación es que Mercedes Arce pasó información como haciendo análisis de la realidad cubana y la vendió a compañías privadas en México. Esa no es la acusación no la sabemos, pero eso es lo que nos han dicho amigos de la pareja, y en efecto se sabe que Mercedes estaba escribiendo análisis sobre la situación en Cuba, que entonces se vendía a compañías en México principalmente, aunque no se sabe cuáles son las compañías y si eran compañías verdaderas. Era más o menos el equivalente a lo que hace la organización RAND, que hace estudios de riesgo político y lo vende a compañías privadas. O puede ser algún frente de algún gobierno que también establece una compañía para comprar ese tipo de información. Posiblemente México en este caso. O los Estados Unidos. ¿Por qué no? Los Estados Unidos. Ahora bien, Miguel Álvarez y Mercedes Arce tenían un largo historial como analistas y también, también contactos con el mundo académico en los Estados Unidos. Alcibiades Hidalgo, ¿conoció usted a Miguel Álvarez y a Mercedes Arce? Sí, los conocí precisamente en Cuba y también en Naciones Unidas. Ellos formaban parte de un equipo como de apoyo cuando se presentaba el tema del embargo. Eran especialistas en el embargo. Especialistas en el tema de Estados Unidos y en particular proveían toda la argumentación, datos, etcétera, para fundamentar el caso ante Naciones Unidas, y como tal viajaban con frecuencia en épocas de la Asamblea General a las propias Naciones Unidas. Además de académicos y de analistas, ¿eran oficiales de inteligencia? Sí, absolutamente, eran oficiales dedicados al análisis, digamos, personas de un rango intelectual importante, es decir, conocían perfectamente esta sociedad. Mercedes estudió incluso aquí en Estados Unidos una especialidad y durante muchos años se dedicaron al estudio de los Estados Unidos. En el caso de la diplomacia cubana hay una particularidad, que es que el tema de Estados Unidos y el tema de la comunidad exiliada estuvo siempre en manos de los organismos de inteligencia. Prácticamente la Cancillería no tenía especialistas importantes en el MINREX. El MINREX. Y entonces se recurría a esas personas para asesorar la propia labor de la Cancillería. ¿Por qué un oficial de inteligencia tuvo esa relación tan cercana con Ricardo Alarcón? ¿Por qué Ricardo Alarcón se lo lleva con ellos? Bueno, Alarcón parece que encontró en Miguel Álvarez pues una fuente digamos, de ideas, etcétera. Este hombre curiosamente se dedicó primero al tema del embargo y luego en su labor
con el propio Alarcón en la Asamblea Nacional al tema de los 5 espías, de la campaña por la libertad de los 5 héroes. Es decir, prácticamente él debe haber sido el que es decir, instrumentaba toda esa campaña y paradójicamente ahora un hombre que se dedicó a esos 2 temas cruciales para la política y la propaganda del gobierno cubano, pues ahora está cumpliendo una condena de 30 años por espionaje. Hay quienes dicen que Ricardo Alarcón pudo haber sido en algún momento el Balaguer, lo que fue Balaguer a la caída de Trujillo, el hombre que hizo la transición y que podría ser la cara civil de un gobierno post los Castro. ¿Usted no lo ve así? No, francamente no lo veo así. Yo creo que... O sea, Alarcón no es Balaguer. Alarcón fue un espejismo durante mucho tiempo. Un espejismo, me va a elaborar eso después. Alarcón no tiene el poder, la fuerza de hacer ese tipo de presentación. De transición. Pero me acuerdo que en algún momento dijo que él era el número 3 en sucesión, o sea, oficialmente como presidente de la Asamblea. Me parece que en algún momento dijo que... ¿Y eso no es un suicidio en Cuba? Bueno, por algo salió. ¿Por qué dice que fue un espejismo Ricardo Alarcón? Bueno, porque Alarcón fue un hombre que tuvo una larga trayectoria en Naciones Unidas, básicamente. Digamos que aislado. Ahí lo conocí. Sí, digamos aislado o dedicado a temas que no estaban muy vinculados a la realidad cubana directa, sí, sino a una representación en el exterior. Por lo tanto, dentro del país tenía poco contacto con la realidad y además no se ganaba enemigos porque no tenía choques con fuerzas internas. Sí los tenía en la Cancillería y sí, allí lo que hizo fue siempre responder a la línea que Fidel Castro trazaba. Era un hombre de Fidel, no de Raúl. Absolutamente. ¿Raúl lo despreciaba? Raúl no lo consideraba entre, digamos, las personas que podían verdaderamente aportarle algo, lo veía como una figura para hacer discursos, etcétera. Y en el caso de estos militares que controlan el país, son básicamente, digamos que reacios a ese contacto con intelectuales y políticos. En su opinión, ¿este es un caso real de espionaje o una forma de una fabricación por razones políticas? A mí, como decía Juan, a mí me parece realmente, no sabemos si es espionaje realmente, es decir, son los trascendidos del asunto, pero me parece realmente excesivo hablar de 30 años de cárcel por dar, digamos que datos o digamos evaluaciones de la situación económica cubana o incluso política, porque eso lo hace muchísima gente en Cuba. Yo conozco, estuve en Cuba varios años en una situación bastante difícil, e incluso tuve gente que se me aproximó, empresarios extranjeros, buscando opiniones, sobre todo buscan asesoría sobre cómo conducir los negocios, quiénes son las personas con las cuales discuten. Y esta señora evidentemente estaba en una posición vinculada también a su esposo de poder dar datos si fue ese el caso. Ahora, lo que sí resulta tremendamente excesivo es que por esa razón reciban 30 años y 15 años. Ella tenía, Juan, una larga relación académica también con universidades en México y aquí. Y se hablaba de que ella directamente era a quien le suministraba información y le rendían cuentas los 2 acusados aquí de agentes extranjeros, Miguel Álvarez, se llama igual, y Elsa Prieto. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez y Elsa Prieto, gracias. Los profesores de FIU, en la confesión de Carlos Álvarez, menciona que, o dice que Mercedes fue su contacto de inteligencia, lo reclutó, lo contactaba de vez en cuando, o sea, era parte de la comunicación. También ha estado en contacto con muchos otros académicos de los Estados Unidos, pero también puede ser amigos y nada inusual en eso. Comparándolo la sentencia de 30 años, hay otras personas en cárceles en Cuba que han sido convictos de espionaje para los Estados Unidos. Y esta gente sí han entregado información fuerte, información importante, y fueron sentenciados a solamente 25 años. La comparación es 30 años. Da la impresión que es algo fuerte. Es algo fuerte. En tu trabajo, Juan, está Rolando Sarraf Trujillo, experto en criptografía de la Dirección General de Inteligencia, que fue hallado culpable en 1995 de pasar secretos de Estado al gobierno estadounidense, condenado a 25 años. Ernesto Borges, de 47 años, capitán de la Dirección General de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, que fue arrestado en el 98. Lo cual quiere decir, y también otro señor de apellido Torres, José Antonio Torres, lo cual quiere decir que esa unidad monolítica
de ese régimen piramidal tiene fisuras hacia Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos, claro, han habido casos, el de Sarraf es el más importante, pero han habido muchos más. El de Torres, que es un periodista de Granma, pues no se sabe exactamente si fue por espionaje o por celos políticos dentro de la situación, pero hay más, esos son los más conocidos. La mayoría, muchos de ellos no quieren ser identificados, o sea, si están en la cárcel 10, 15 años, no quieren ser identificados. Y no se conoce mucho de los casos. ¿Siempre fue así o es un deterioro ostensible de la estructura del poder en Cuba? No, siempre ha habido personas que convictas por espionaje en distintos momentos, y siempre ha habido una política de esconder esos casos por parte del gobierno cubano, porque precisamente atenta contra esa imagen de todos fieles. De invulnerabilidad. De todos fieles. ¿Quién gobierna realmente en Cuba? ¿Los militares? Los militares, absolutamente. Es una dictadura militar. Un pequeño núcleo de militares que dirigen el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el del Exterior, el de Interior, el partido, y también controlan todos los mecanismos del poder. Un puñado de personas, 8 o 10 personas. ¿Quiénes son, más o menos? ¿Un nombre que usted recuerde así? Bueno, son evidentemente Raúl Castro, el ministro del Interior Colomé Ibarra, el actual ministro de las Fuerzas Armadas, el general Sintra Frías, y sucesivamente. ¿Hay Gondín? Gondín, por supuesto, una pieza clave del asunto, el jefe de todos los servicios. ¿Y López Miera? López Miera es, como digamos, el técnico de esa cuadrilla, sí. Pero son generales de la vieja guardia, de más de 70 años. Exactamente. Bueno, pues les agradezco muchísimo a Juan Tamayo y a Alcibiades que nos hayan venido a contar aquí las interioridades y la realidad del trabajo de investigación. Te felicito, Juan, gracias por ese trabajo, y gracias, Alcibiades. Gracias por la invitación.